Si hay una pregunta que repetís insistentemente en vuestros correos electrónicos, en los correos que me mandáis a contacto@mtmario.es, es ¿por dónde empiezo a estudiar? ¿Por dónde empiezo a preparar esta oposición a conductor de la MT de Madrid? Pues vamos a empezar. Y es que eso es algo que a todos nos ha pasado. No te asustes. No te asustes porque eso, si accedes o estás opositando a conductor, a inspector, a cualquier plaza de la empresa, a cualquier oposición que quieras hacer cuando te enfrentas o te asomas, más que enfrentarte, cuando te asomas a todo lo que hay que estudiar, o lo ves en algún blog, o en algún foro, o coges el BOE, o coges convocatorias anteriores, si hablamos, por ejemplo, ya más cerquita de aquí, convocatorias anteriores de conductor de la MT, dices, pero vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Porque si ya eres veterano, por desgracia, y ya te has presentado alguna vez y no lo has conseguido, ya sabes el terreno que pisas. Sabes lo que cuesta más, lo que cuesta menos. Y bueno, no se trata de ver lo que es más o menos importante, que eso lo vemos en otro episodio de aquí del canal, sino cómo ordeno todo esto y cómo empiezo a coger hábito de estudio, porque seguramente si me estás escuchando, lo mismo llevas sin estudiar 20 años, o 25 años, o 10 o 15, y no sabes, pues eso, por dónde empezar. Lo primero, lo que yo haría, sería, por supuesto, lo que estás haciendo, escucharme, escuchar mi canal de podcast, estar en mi canal de Telegram de MT Mario y coger nociones sanas y nada tóxicas y todas muy buenas y muy de verdad, de consejos de verdad de cómo empezar, de cómo ordenar tu tiempo, de cómo empezar a aglutinar y recoger temarios si lo haces por libre, o ver qué academias, que vamos a ver en otro episodio del canal sobre sindicatos y academias, pero si lo haces por libre y solamente te estás asomando a ver cómo va todo esto, el primer consejo, por supuesto, quitándome a mí de en medio, que estaría muy bien, y si lo estás haciendo así, y perfecto, si sigues mis consejos te van a venir fenomenal. Lo primero que yo haría sería no dejarme llevar por la buena intención, que es muy buena intención, de las personas que seguro que conoces, porque todos tenemos un primo, un conocido, un amigo, tal, en la MT. No te dejes guiar por sus consejos, porque su oposición o su forma de estudiar o sus condiciones o sus aptitudes no son las mismas que las tuyas. Él tenía un tiempo para estudiar, él fue a una academia, su contenido fue de una forma y quizá lo tuyo no va a ser ni parecido, porque todas las convocatorias son diferentes, hay distintos requisitos, distintos contenidos, aunque muy parecidos, pero sobre todo lo que cambia es el tiempo y tus circunstancias respecto de las suyas. Hay quien te dirá, y me hace mucha gracia, yo no estudié. Yo entré, di dos clases y entré. Mentira. Huye porque, vamos a ver, si eres conductor de la MT y has superado esta oposición sin estudiar, ¿por qué no eres ingeniero de la NASA? ¿Por qué no eres registrador de la propiedad? ¿Por qué no eres juez? ¿Por qué no eres notario? Porque no te gusta estudiar, vale, pero que no te gusta estudiar no quiere decir que no lo hayas hecho. Así que huye de eso. Es que, yo eché 2 ratos y entré sin estudiar. Mentira. Y lo digo en mayúsculas. Mentira. Hay una especie de orgullo aquí, de no sé qué tipo de orgullo en este sector, de decir que uno ha entrado sin estudiar. Chicos, mi orgullo, el mío, yo, David FM, es que estudié como un león durante 15 meses para quedar primero de mi convocatoria. Y estoy muy orgulloso de ello. Como también estoy orgulloso de haber estudiado unos cuantos años y haberme llegado mi grado en Geografía e Historia en la UNED. Y estoy muy orgulloso de haber estudiado en mis ratitos. Pues oye, qué orgullo, ¿no? Bueno, esto vamos a tomarlo un poquito a chanza, pero es cierto que te va a pasar.
Hay que huir de eso y de esos consejos que son, por supuesto, con toda la buena intención. Todas las personas a las que te acerques, que te van a decir, venga, oposita, anímate, hazles caso, anímate y prepárate. Pero en lo que ya concierne al tema de la preparación y de los contenidos y de acercarte a la oposición como tal, quieto. Quieto porque ya no puedes hacerles caso, porque ellos no se dedican a preparar. Se prepararon en su día, pero no te van a aconsejar bien, por muy buena intención que tengan. Lo primero que tienes que hacer es, o que yo haría es, meterme en la página web de la MT e intentar ver si hay algún proceso de conductores que esté ya en vigor. Y ahí vas a poder descargarte el temario y las bases de la convocatoria, de esa convocatoria anterior a la que tú quieres preparar, si está todavía colgada en la parte de empleo, la parte inferior de la página web. En el apartado de empleo es posible que esté colgada todavía. Y ahí te vas a poder descargar contenidos y algunos enlaces que te van a llevar a distintas páginas web oficiales. La del consorcio, la del ayuntamiento y de la MT. Pero claro, estamos hablando de páginas web de temario, de la parte del temario. Pero es que hace falta preparar bien personalidad y hace falta preparar bien psicotécnicos. Y eso es palabras mayores. Para eso no te van a... La MT no te aconseja ninguna cosa de esas. Te aconseja, te pone unos enlaces. Oye, de lo que voy a preguntar está en esta página. De lo que voy a preguntar de este contenido está en esta otra. Eso lo primero, para que veas más o menos a lo que te vas a enfrentar, cuáles son las bases de la convocatoria, qué requisitos, que además tienes aquí en el canal algún episodio en el que vamos a hablar de los requisitos, de cómo es el acceso, y hablaremos de todas las fases, pero eso lo primero. Si eso ya lo has hecho, ya has hecho tus deberes, es hora de visitar algunos sindicatos. Sí, pero su página web. De momento su página web. Luego vamos a hablar también de cómo hacer esto de los sindicatos y de qué precauciones tener y qué no y qué hacer, ¿vale? Pero viendo la página web de los sindicatos, seguramente te van a pedir un registro, como es normal, en su página web, y te vas a poder descargar temarios que ellos tienen en sus páginas. Evidentemente, no son temarios ni completos, ni actualizados, ni con los que quizá puedas prepararte para ser de los mejores de la convocatoria. Son temarios suficientes. ¿Completos y brillantes? No, porque tampoco se dedican a eso. Los sindicatos de la MT te proporcionan un contenido gratis que, oye, es de agradecer, que te va a servir, sí, pero no te va a servir para quizá aprobar la oposición. Hace falta algo más. Hace falta psicotécnicos, hace falta personalidad, hace falta más cosas. Pero por lo menos la parte de temario, te vas descargando temarios en un sindicato, en otro, y vas viendo a qué te enfrentas. Vas tomando conciencia de esto. Pues hay que empezar por ahí, por ver cuáles son las pruebas a las que me enfrento y qué contenidos tengo que preparar y estudiar. Personalidad, psicotécnicos y conocimiento de empresa. Una vez que tienes varios temarios ya encima de la mesa, los tienes encima de la mesa, no digo que sean físicamente encima de tu mesa, pero que te los has descargado y estás viendo los contenidos. Hay que leerlos y hay que ver a qué te enfrentas. Y ahora pensar, vale, ¿cómo soy capaz o cómo voy a ser capaz de, no sé el tiempo que me queda, porque el examen no sé si será en una fecha o será en otra, cómo voy a ser capaz de organizarme el tiempo para poder preparar no solamente estos temarios o este temario que me tengo que estudiar, sino también el resto de partes del examen? Hay que hacer una composición de lugar, espacio-tiempo. Y decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo que hacer, voy a ver cómo lo hago. De nuevo, si tienes dudas de una vez que tienes ya, sabes a qué te enfrentas, pero no sabes cómo abordarlo, escríbeme un correo, contacto@mtmario.es, y yo te doy consejos, te meto en nuestro grupo de Telegram, donde hablamos, donde comentamos, donde doy consejos de cómo preparar el contenido, motivación y demás, y te va a ser muy sencillo. Pero
para que vayas teniendo una pequeña noción de cómo va todo esto, ahora que ya tienes temarios de distintos sindicatos, vamos a ver si hay alguien que nos pueda ayudar. A lo mejor en la parte de temario te piensas que tiene poca importancia, que esto lo preparas tú. Me parece perfecto, sí. Pero cometes un error. Prepararte por libre es muy difícil. Necesitas una de dos. O una persona que te prepare, un preparador, que te aconseje en ciertas cosas y que en otras te prepare, como puedo ser yo, por ejemplo, que me dedico al temario, o una academia y hacer un curso entero. Un curso completo con personalidad, psicotécnicos. Si tienes capacidad o tienes personas que te ayuden con la personalidad, conocidos, psicólogos o preparadores de psicotécnicos, perfecto. Estupendo. Pero lo primero es ver a qué te enfrentas y organizar tu tiempo. Eso es fundamental. Una vez que ya dices, bueno, pues tengo claro que voy a comprar un curso de psicotécnicos o que esta persona me va a ayudar en personalidad, esta persona en psicotécnicos, me voy a comprar unos libros, el temario me lo voy a preparar por libre, aunque voy a seguir los consejos y le voy a comprar un temario completo a este chico de M Temario. Si te hace falta un temario completo en audio y en PDF, me escribes a contacto@mtemario.es, que si no quieres meterte en una academia y porque no te apetece seguir en clases ni quieres hacerlo un poco más por libre, tienes que tener un temario actualizado y competente. Pues me escribes y te lo proporciono. Si ya has tomado esa decisión, es el momento de saber el tiempo que dispones y empezar a preparar según qué cosas. Distribuir el tiempo, ver qué es lo más importante. Para eso escucha el episodio de podcast que tenemos en nuestro canal, porque vas a tener que priorizar, que empezar a priorizar cosas. Es decir, lo primero, bases de la convocatoria. Aquellos requisitos que me permiten presentarme. Perfecto, los tengo estupendamente, los tengo todos. Ahora vamos a estudiar. Vamos a organizar la materia que tengo delante y vamos a por ella. Vamos a organizar mi tiempo. Tantos días, 2, 3. Personalidad. ¿Por qué? Porque me han dicho, he escuchado que personalidad es importante, pero son solamente adquirir destrezas y las aptitudes. Vale, no hay que estudiar. Perfecto. Hay que empezar por ahí. Todos los días un poco. Psicotécnicos, todos los días un poco. De personalidad, con 3 veces a la semana, más que suficiente. Pero tienes que tener un buen preparador de personalidad, unos buenos consejos de algún psicólogo o de algún centro de formación que te oriente en el buen sentido, para dar el perfil que quiere la empresa. En psicotécnicos hay muchísima oferta de psicotécnicos y de todos los razonamientos, pero todos los días un poquito, todos los días, para que cojas esa agilidad. Y sin darte cuenta, ya has comenzado, ya has hecho una labor, has hecho un trabajo de campo, que es meterte, que ya está bien, es un triunfo, que es ir tú a la página de la MT, descargarte unas bases de convocatoria, acercarte a las páginas web de los sindicatos que también te lo van a proporcionar, tanto las convocatorias, que la tienen colgada en sus páginas web, como un temario, y ya tienes en tus manos una serie de herramientas que te van a... Bueno, herramientas quizá no, pero materiales sí. Herramientas, pues una de dos. O te las proporciona un centro de formación o un preparador. Pero por libre lo tienes complicado. Solamente con los temarios de los sindicatos vas a tener una perspectiva de lo que tienes que hacer, pero no de cómo hacerlo. ¿Vale? Ahí vas a tener material para construir la casa. Tienes ladrillos, termarcillas, la hormigonera y el hormigón. Ahora, el ingeniero que te dice los planos y los cimientos, eso o tienes los conocimientos o la casa se te puede caer antes de empezar, ¿vale? Por eso te digo que prepararlo por libre hasta cierto punto. Pero empieza por ahí, por aglutinar, por agrupar, por hacer acopio de información, pero información veraz, información de verdad, de cómo es la oposición y cómo son los contenidos. Y dentro ya, metido en los contenidos, ver qué test de personalidad, cuál es el perfil en psicotécnicos, qué ejercicios hay que hacer, cuáles entran más, cuáles entran menos.
de temario. El temario hay que conocerlo muy bien, a fondo. Vas a tener una muy buena orientación con los temarios que te van a proporcionar los sindicatos, pero te van a dar la pala. No te van a decir, te van a dar la caña, pero no te van a decir cómo pescar. Eso es más complejo. Tampoco se dedican a eso, no se les puede exigir, porque te han dado un temario gratis a cambio de un correo electrónico. No les puedes exigir a los temarios de los sindicatos que sean temarios profesionales. No se dedican a eso. Te están ayudando. ¿Por qué? Pues porque su función es esa, echar una mano, aparte de otras muchas, por supuesto, pero entre esas muchas funciones, echan una mano a los aspirantes que quieren entrar en la empresa, con un temario que es una piedra de toque. Sí, puedes comenzar por ahí, puedes informarte y puedes ver a qué te enfrentas, pero esa información se quedará desactualizada. Los contenidos que vienen en los temarios vas a necesitar saber cómo estudiarlos, con qué técnicas, cuál es más importante, por dónde empiezas, que estamos en ello. Con lo cual, cuando tienes toda esa información, sabes el tiempo con el que cuentas y tienes que empezar a rodar. El primer día puede ser el más duro, más bien la primera semana. Y ver, cuando acabe la semana, qué es lo que has hecho. Tomar nota de las cosas que has avanzado y llevar un pequeño diario del opositor, que es un consejo de oro, consejo que yo aplico a mis alumnos. Es decir, cuando acabe la semana, bueno, ¿qué he hecho de personalidad? Esto. De psicotécnicos, esto. De temario, he estudiado esto y esto. Y, por ejemplo, algo que yo siempre aconsejo a mis alumnos para poder comparar y ver el progreso. Si has hecho un test de psicotécnicos, pues en la semana 3, cuando llegue la semana 5, habrás mejorado, vuelve a hacer el mismo test. Cuando ya se te haya olvidado por completo cuáles eran las respuestas, lo vuelves a hacer y comparas los resultados de una fecha y de otra fecha del mismo test. Lo mismo te digo con temario. Si empiezas a hacer test de temario y simulacros, como por ejemplo los que yo tengo en el temario que yo he creado para esta oposición, vas a poder comparar. Ostras, pues fíjate el montón de fallos o de preguntas sin responder que tenía hace 3 semanas y fíjate el nivel que tengo ahora. Perfecto, ya has comenzado, ya has empezado. Te has dejado aconsejar, tienes materiales, te has distribuido el tiempo. Si no sabes cómo hacer eso, te vuelvo a decir que me escribas a contacto@mtemario.es y tanto parte del equipo como nuestra coach Raquel como yo mismo te aconsejaremos cómo distribuir el estudio dependiendo del tiempo que tengas. Para eso te va a venir muy bien, por ejemplo, el audio temario que yo tengo, que tenemos en Temario, que he creado yo, precisamente para personas que no tienen 3 horas en el día para estudiar. Y hay veces que vas en el autobús, que vas conduciendo, que sales a correr, que, yo qué sé, pues te das un paseo y vas escuchando contenido que te viene muy bien, no solamente de repaso, sino para aprender cosas y trucos y antiguas preguntas de examen y conseguir estudiar y prepararte en situaciones en las que no puedes tener delante un papel. Pues ese es el comienzo. El saber cuál es el tiempo con el que cuentas, cuáles son tus limitaciones, qué tiempo le puedes prestar y tener contenidos para ver en su totalidad a qué te enfrentas. Tanto por un lado, cuáles son los requisitos y por qué van a discurrir, qué normas son las que van a regir este proceso selectivo, por supuesto cuando publique las bases, y si hablamos ya de contenido como tal, empezar a hacer test de personalidad, psicotécnicos, temario. De temario escucha el episodio que dedico a lo más importante del teórico, que ahí te hablo de contenidos muy precisos, que son los que sí o sí tienes que saber obligatoriamente de la parte del temario, que es muy difícil discriminar eso, salvo que alguien te diga con experiencia, oye, estúdiate esto, esto y esto, que es lo más importante, y lo demás te lo puedes ir memorizando poco a poco, pero a esto dedícale más tiempo y con más antelación, porque eso te va a servir para, aparte de empezar, discriminar y priorizar cuando empieces a estudiar y no hacerte líos, no agobiarte, decir, es que no puedo con todo. Claro, tú cuando tienes un plato de comida no te lo comes entero, vas cucharada a cucharada. Pues aquí pasa lo mismo.
Pues tiene que ir cucharada a cucharada, ir deglutiendo y masticando todo el contenido. Así que no te agobies, eso es lo que yo haría. Esos primeros pasos, si no los has dado, te recomiendo que los des. Y si tienes dudas, pues me escribes, hablamos y te oriento de cómo ir afrontando el estudio y la preparación para ser conductor o conductora de la MT de Madrid. Lo dicho, cualquier tema que necesites que hablemos, que comentemos en el canal, me escribes un correo, contacto@mtmario.es y con gusto dedicamos un episodio a hablar de aquellas cosas que más te interesen. Nada más. Hasta aquí este episodio y me despido, como siempre, con nuestro irrenunciable fe ciega en el triunfo. Hasta la próxima.